Muy bien, saludos cordiales para todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de comandos de dibujo, como es así, por ejemplo, polyline, circle, arc, rectangle, xline, ray, eraser, copiar, mover, rotar, trim. Algunas herramientas que vamos a ver en AutoCAD. Entonces nos vamos directamente a nuestro programa y lo abrimos. Nosotros tenemos la versión en español AutoCAD 2020, versión para estudiante, y hay un video en el canal en el que explicamos cómo es la instalación de este AutoCAD con una licencia por un año para estudiante. Bueno, vamos a iniciar un dibujo directamente. Lo podemos hacer en alguna plantilla en especial, puede ser ISO 3D, AutoCAD, ISO. Iniciamos el programa. Entonces lo que vamos a ver inicialmente son los comandos de dibujo, como ya hemos visto, y vamos a ver las partes básicas. Vamos a empezar con lo que es línea. Y hemos visto que podemos dibujar una línea por lo que es coordenadas, y también podemos hacerlo de forma manual. Cabe indicar que en la parte inferior de aquí abajo vamos a ver, por ejemplo, nosotros diferentes funciones. Por ejemplo, en este caso el modo orto o orto mod, que nos va a permitir poder restringir el movimiento hacia un lado de forma ortogonal, por ejemplo en esta forma, de forma horizontal, o también puede ser de forma vertical, y de tal forma que vamos a poder facilitar en algún momento nuestro diseño. Podemos ponerle, por ejemplo, en ese modo ortogonal, ponerle 1 y nos va a dibujar una línea de forma vertical sin necesidad de hacer otra función. Luego podemos mover también 1 a la derecha y nos va a pedir 1 arriba, igualmente 1 arriba, y podemos cerrar acá con... Entonces, para salir apretamos escape y ya estamos. Hemos dibujado un cuadrado de 1 por 1. Asimismo, desactivamos este modo y tenemos la polilínea, ¿sí? Con la polilínea también podemos hacer líneas. Se pueden hacer líneas, ¿de acuerdo? Podemos hacer líneas, y para salir damos escape. Lo mismo, podemos seleccionar esto para borrar. Damos un clic izquierdo, seleccionamos, borramos. Ahora, si queremos hacer un cuadrado con la polilínea, activamos igualmente el ortomodo. Activamos, seleccionamos a la izquierda 1, enter, hacia abajo 1, enter, a la izquierda, ahora sí, a la izquierda 1, enter, y hacia arriba 1, enter. Entonces tenemos la misma figura, escape, un cuadrado, dos cuadrados construidos igualmente de 1 por 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este cuadrado lo hemos hecho con el modo línea, y podemos ver que cada uno de sus elementos es un elemento diferente. En el caso de la polilínea, si seleccionamos, todo es un solo elemento, y por eso es que aplicábamos también lo que es la herramienta Explode para dividir precisamente este elemento en sus diferentes partes. Entonces, continuando, podemos ver esa diferencia. Que en este caso, en la polilínea, todo es un solo objeto, una sola entidad, y en el caso de la línea, cada elemento, cada trazo es una parte de esa línea. Bien, también tenemos lo que es el círculo. El círculo es un elemento del dibujo también muy importante, tan importante así como la línea, por ejemplo. Tenemos lo que es el círculo, y lo encontramos aquí en la barra. Lo que es el dibujo, tenemos círculo. Para dibujar el círculo tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, si desplegamos esta flechita hacia abajo, vamos a ver que tenemos centro radio, centro diámetro, 2 puntos, 3 puntos, tangente, tangente, radio. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Por ejemplo, podemos dibujar un círculo por centro radio. Nos va a pedir inicialmente que ubiquemos el centro para el círculo. Por decir, podemos ubicarlo aquí en uno de los vértices, y podemos ver al mismo tiempo que si acercamos se va a activar una linecita, un cuadradito verde.
Estos son conocidos como los snaps y podemos verlo en la parte inferior. Son los snaps de referencia y básicamente nos sirven para poder ubicar un elemento en el dibujo. Por ejemplo, tenemos punto final, que sería cada uno de los extremos. A ver, vamos a trabajar con este. Si lo desactivamos, este snap, nos acercamos a la figura y nos muestra como intersección. Vamos a ver una línea en todo caso. Una línea, dibujamos una línea. Y en este caso no está activado el snap de punto final como hemos desactivado. Si lo activamos, nos vamos a snaps, referencia a objetos o snap, ahí está indicado. F3 también se puede activar y lo activamos. Muy bien, lo activamos. Para que se cumpla este propósito, entonces tenemos que activar lo que es un trazo, ¿no? Por ejemplo, en este caso un círculo, ya, círculo. Entonces, como está activado, nos da el snap, si está activado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a desactivar, ¿no? Lo desactivamos. Vamos a círculo. Y no nos da como tal, nos da el punto medio, con facilidad. Sin embargo, el punto final no nos indica. Entonces, activamos el snap de punto final. Listo. Y en este caso sí. Entonces, para eso sirven los snaps. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del círculo. Como estamos viendo, vamos a dibujar centro radio. Y vamos a poner el centro en la esquina del cuadrado. Y vamos a dar un radio de 1, como es el lado 1. Y nos ha dado el círculo de radio 1. Igualmente podemos trabajar en círculo, por ejemplo, centro diámetro. En este caso, por ejemplo, vamos a dar aquí el centro y ahora vamos a dar el diámetro total. Entonces, si le vamos a poner diámetro 1, va a significar que el radio va a ser 0.5, entonces tendría que ser hasta la mitad del cuadrado. A ver, vamos a poner de diámetro 1 y entonces, como todo el diámetro es 1, estamos viendo que es hasta la mitad del cuadrado, el radio. Entonces hay otras opciones, por ejemplo, lo que es 2 puntos. Seleccionamos 2 puntos para que dibuje el círculo. Por ejemplo, un punto inicial aquí y otro punto aquí. Y nos dibuja el círculo. ¿Sí? Estamos con el Ortho Mode. Entonces lo podemos desactivar. Supongamos que tenemos un alineamiento acá. Y queremos un círculo en ese punto. Entonces activamos 2 puntos. Pack. Entonces listo, esa es la otra forma. Después tenemos el círculo ya también de 3 puntos, en este caso 3 puntos. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este caso igualmente, a ver, vamos a ver un polígono que tenga 3 lados. Entonces vamos a poner ahí, hemos activado polígono, vamos a poner 3 y tenemos un triángulo. Vamos a poner y vamos a activar un triángulo. Hemos dibujado, ¿verdad? Un triángulo. Entonces queremos dibujar dentro de este triángulo un círculo. Vamos a poner los 3 puntos. Vamos a hacer un dibujo por 3 puntos y vamos a poner un punto aquí, otro acá y otro acá. ¿Sí? Esto es 3 puntos, no es tangente necesariamente, esto es 3 puntos. Hemos puesto 3 puntos, así como podría ser, por ejemplo, de la siguiente forma: aquí un punto, acá otro punto y aquí otro punto. Bien, entonces, y también hay otras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, tangente radio. Tenemos acá, por decir, 2 líneas, o podemos hacer hasta 3, ¿de acuerdo? Y tenemos estas 3 líneas. Entonces podemos dibujar un círculo que sea tangente a esta línea, y le indicamos el radio, que tenga un radio, por decir, de 1, no, de 0.5. Listo. Entonces el círculo se ha dibujado tangente a esta línea,
con un radio de 0.5. Ahora vamos a pasar a lo que es el arco. Vamos a borrar todo esto que hemos hecho y seleccionamos haciendo clic izquierdo del ratón. Seleccionamos todas las figuras y suprimir directamente. Aunque también podríamos hacer el borrado con el lapicito. Activamos, seleccionamos los objetos, enter y también, ¿no? Pero cualquiera de las dos opciones, hay varias opciones para hacer una misma tarea. Bueno, ahora vamos a ver también en la misma caja de dibujo, en inicio, herramientas de dibujo, lo que es el arco. Igualmente con el arco hay incluso más funciones, pero por ejemplo vamos a ver lo que es los 3 puntos, cómo dibujar un arco con 3 puntos. Primeramente nos va a pedir el centro, nos está pidiendo el punto inicial y luego dónde termina y dónde comienza el arco. A ver, acá termina, acá termina y acá comienza, por decir. ¿Sí? A ver, repetimos el proceso. Escogemos arco, 3 puntos. Nos está diciendo primero indique el punto inicial del arco, ya acaba de empezar. Luego indique un segundo punto del arco, ya correcto. Y ahora lo que continúa, el final del arco, hasta dónde va a continuar el arco. Puede ser hacia arriba o también puede ser hacia abajo, o podemos dar la vuelta. El arco, como sabemos, es una porción de un círculo, es una parte de un círculo. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo hacia arriba hasta ahí. Claro, es un arco. Es un arco. Ahora, otra forma de dibujar un arco también podría ser start, center y end. O sea, inicio, centro y final, que podría ser este. Entonces lo mismo. Nos dice punto inicial del arco, punto central, el centro, y punto final. Entonces el punto central es el que determina el radio del arco también, ¿no? Entonces esta sería la segunda opción. Igualmente lo podemos hacer hacia arriba o lo podemos hacer en sentido inverso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver otra opción también de arco. Vamos a ver la opción de Start End Direction. A ver, o inicio, fin, dirección. Primero nos dice dónde comienza el arco. Luego nos dice dónde acaba el arco, por decir hasta aquí. Y después nos dice, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en este caso va a ser un arco hacia arriba. O puede también ser hacia abajo. Y esto va a depender con los ángulos. También se puede ingresar mediante ángulos. Por ejemplo, el horizonte es 0 grados, como sabemos. Si le damos 25 grados, va a ser más o menos aquí. Si le damos menos 25, va a ser en sentido opuesto. Por ejemplo, le vamos a dar menos 25. ¿Sí? Entonces sería en ese sentido. Y así se puede seguir utilizando. El arco tiene varias funciones. También tenemos, por ejemplo, centro, principio, final. En este caso nos pide primeramente el centro, luego el inicio del arco y luego el final. Entonces, el final nosotros lo podemos manejar a nuestro gusto, a nuestra necesidad de dibujo. Puede ser también así. Entonces estamos viendo, hay más opciones, hay más herramientas. Si ustedes se ponen a revisar, hay más herramientas. Vamos a borrar, seleccionamos la herramienta de borrado, damos clic, soltando, y ahora activamos 3 clics, suprimir o enter, mejor dicho, y listo. Enter y borramos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la herramienta rectángulo, que también lo tenemos acá en el rectángulo, lo que son figuras geométricas. Entonces activamos rectángulo y podemos dibujar un rectángulo haciendo un clic en la pantalla y empezamos a generar un rectángulo tal como estamos viendo. Asimismo podemos hacerlo ingresando, como ya habíamos visto, las coordenadas. Por ejemplo, ingresamos primeramente el largo y luego el ancho. Primero en X y luego en Y. Vamos a ver el largo. En X, por ejemplo, que mida 5. Luego, coma, y en Y que mida 3.
Listo, entonces acá tenemos un rectángulo de 5,3. Muy bien, eso básicamente acerca de comandos básicos de dibujo. Y vamos a ver ahora lo que es un ejercicio, vamos a ver un ejemplo, el cual no necesariamente ustedes lo tienen que hacer, pero vamos a hacer el círculo. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Vamos a hacer un círculo de centro radio. Entonces primero vamos a indicar el centro a discreción y vamos a ponerle un radio de 3. Listo, entonces tenemos ahí un círculo que tiene un radio de 3. Vamos a fijarnos los snap y vemos que está activado el snap de centro en el círculo. Correcto, eso está bien. Y bueno, seguidamente vamos a seleccionar lo que es polígono, y vamos a hacer una figura de 7 lados, un heptágono, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo, damos enter y nos dice precise el centro del polígono. Nos acercamos a la figura, en este caso es el círculo, y se va a activar el snap del centro, ¿verdad? Damos clic y nos va a decir, nos pregunta, la figura va a estar inscrita dentro del círculo, o sea, inscrito dentro, o va a estar circunscrito alrededor. Entonces vamos a poner inicialmente circunscrito. Entonces vamos a darle un radio. A ver, ¿de cuánto era el radio del círculo? Era radio 3, ¿verdad? Entre el mismo radio le vamos a dar un radio de 3. Enter. Muy bien, entonces nos ha generado el heptágono, una figura de 7 lados que circunda al círculo, o circunscrito al círculo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a activar ya también lo mismo, el polígono, igualmente 7 lados, y nos va a decir precise el centro. Nos ubicamos, está activado el snap de la figura y nos dice circunscrito o inscrito, en este caso inscrito, y vamos a poner igualmente un radio de 3. Entonces aquí podemos observar que para ambas figuras el radio era de 3. Sin embargo, las figuras han salido respecto al círculo en diferente posición y tamaño. Entonces eso nos hace ver, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta las funciones que estamos activando en AutoCAD. Estamos viendo que en el caso de inscrito es de una forma y en el caso de circunscrito es de otra forma. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son ayudantes de dibujo. Los ayudantes del dibujo son, por ejemplo, líneas referenciales, son figuras que nos pueden ayudar a manejar mejor un dibujo tal vez más elaborado o con más trazos. Para lo cual dentro de dibujo nosotros vamos a ver aquí, si desplegamos la pestañita, vamos a ver herramientas adicionales. Por ejemplo está este que es Xline, entonces, o línea axial o líneas X. Entonces esto nos va a servir, por ejemplo, para trazar estos ejes, por ejemplo, temporales. En el caso de, por ejemplo, aquí estamos viendo una edificación en planta. Entonces, para trazar los ejes temporales de los muros, de las vigas, de las columnas, nos va a servir. Entonces lo activamos, ubicamos, por ejemplo, un punto, una esquina podría ser del dibujo, y vamos a trazar estas líneas. Esto lo podemos hacer en dirección, por ejemplo, de los ejes de las columnas o en el eje de las paredes, por decir, o de acuerdo a una perspectiva, de acuerdo al trabajo que estemos. Son líneas, como hemos dicho, ayudantes de dibujo, ¿sí? Estas líneas son infinitas, se prolongan en todo nuestro espacio de trabajo y no tienen que aparecer, no aparecen en el dibujo, son líneas referenciales nada más. Para salir damos escape. Hay una línea parecida, o hay un dibujante, un asistente parecido, que es justamente rayo. Y ya también la diferencia, por ejemplo, acá estamos viendo que se está aplicando en las escaleras, por ejemplo, para apoyar en el diseño, el dibujo de las escaleras. Y es lo mismo, ubicamos un punto y a partir del cual se dibujan líneas de referencia, pero en un solo lado, ¿verdad? O sea, no se duplica en este lado y en el lado de atrás, sino es un solo lado, a diferencia del Xline, que es a ambos lados. Entonces estas son líneas referenciales, como les digo, por ejemplo, para utilizarlo en los ejes de los dibujos que estemos realizando, etc. Igualmente damos escape, seleccionamos y damos suprimir y borramos.
¿De acuerdo? Ahora estos puntos que estamos viendo en la pantalla es la grilla de referencia. Se puede desactivar desde esta parte y se desactiva. Y también se puede activar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son algunos comandos de modificación. Y está justamente en la pestaña de modificación dentro de la barra de menú flotante. Acá tenemos dibujo, lo que hemos estado viendo, herramientas de dibujo. Y acá tenemos herramientas de modificación. Hemos visto, por ejemplo, el lápiz. Si tenemos un gráfico acá, una figura, por ejemplo, un polígono, enter y escrito, ok. Por ejemplo, tenemos un heptágono. Activamos el lápiz, seleccionamos la figura, enter y borrado. ¿Sí? También lo podemos hacer mediante selección, con clic izquierdo, seleccionamos el objeto y con el teclado suprimir, enter, suprimir, borrar. Luego tenemos lo que es copiar un objeto. Por ejemplo, tenemos acá un círculo de radio 5, entonces acá está nuestro círculo. Y lo que queremos hacer es copiar este objeto. Entonces seleccionamos en la barra de modificación, copiar y seleccionamos el objeto, este objeto. ¿Sí? Damos enter y ahora precise un punto base. Entonces, ¿de dónde lo queremos jalar? Lo queremos jalar desde el medio. También puede ser de un punto aquí tangente de la figurita, del círculo. Y vamos a desplazarlo de forma ortogonal. Entonces limitamos con el modo orthomod. De forma ortogonal lo queremos desplazar. A ver, si este círculo es de radio 5, entonces queremos desplazarlo igualmente 5 hacia la derecha. Vamos a ponerle 5. Se ha desplazado 5, entonces está intersectando. También lo podemos desplazar 10, entonces se pone a un costado. Y también lo podemos desplazar hacia arriba 10, por ejemplo. Hacia abajo lo podemos desplazar 10. Y hacia este lado 10, ¿se entiende? Ya, perfecto. Entonces nos va a permitir hacer desplazamiento de objetos, el copiar un objeto, y podemos ver, indicar en dónde lo podemos poner, ¿no? Le podemos indicar una ubicación. Luego tenemos el objeto mover. Por ejemplo, si yo quiero mover este círculo unos 10 más a este lado, unas 10 unidades, unos 10 metros, entonces selecciono primeramente la herramienta desplazar o mover. Seleccionamos el objeto. En este caso el objeto está seleccionado ya. Y lo quiero mover desde aquí. Lo voy a mover desde acá. El snap está activado. Y lo voy a mover. Y también está activado el orthomod. Entonces lo voy a mover 20 unidades para que quede aquí. Lo voy a mover 20 unidades. Y se ubica en esa posición. Entonces esa es la herramienta mover. Luego tenemos también la herramienta rotar. Por ejemplo, si tenemos una viga, por decir, una viga de cierta dimensión y la queremos rotar porque no tiene que estar en este sentido, sino en el sentido vertical, entonces podemos activar la herramienta girar o rotar. Entonces seleccionamos el objeto, ya está muy bien designado, enter y precise un punto base. Nos está diciendo que escojamos un punto a partir del cual va a rotar. Por ejemplo, podemos escoger el centro, listo, y vemos que está rotando. Ahorita rota en esta forma porque está activada la forma orthomod. Si desactivamos, podemos ver cómo la rotación es más libre. También podemos activarlo y hacer una rotación en los dos ejes, ¿no? Y lo ponemos en este eje, ¿de acuerdo? Ahora también podemos hacerlo rotar desde una de sus vértices, ¿no? Desde una de sus esquinas lo podemos hacer rotar de acuerdo a lo que deseemos. Si desactivamos la forma orthomod, también podemos ponerle ángulos. Entonces podemos, por ejemplo, ponerle 45, enter, y está rotando 45 grados, ¿no? En este caso, en el norte 0 grados, 45 grados. Si quisiéramos que rote, por decir, en este sentido, ¿cuánto tendría que ser? Si esto es 180, 270 más 45, 315. A ver, vamos a hacerlo rotar.
Vamos a activar girar. Y vamos a poner 315. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto está en función también de los ángulos de rotación. Ahorita estamos en modo orthomod. Y finalmente también podemos ver lo que son las herramientas como recortar, que ya hemos visto, y extend. Por ejemplo, en el caso de recortar, si tenemos aquí, por ejemplo, unas líneas, ¿no? Vamos a desactivar esto para poder trazar. Tenemos unos diseños que estamos haciendo. Tenemos unos diseños, por decir, en este modo. Y queremos cortar, por decir, esta parte de acá y toda esta parte. Solo queremos quedarnos con la parte de aquí abajo. Entonces acá tenemos la herramienta recorte y podemos activar la herramienta recorte para cortar. Seleccionamos los elementos, damos enter y seleccionamos los elementos que queremos borrar. Por ejemplo, acá esto y esto, enter, y ahí queda. Entonces ya podemos ver que se ha borrado, ¿no? Entonces hay varias formas de utilizar esta misma herramienta recorte. Acá hay, por ejemplo, alargar, recortar. Acá está esa herramienta, uno es recortar y el otro es alargar. Por ejemplo, si tenemos acá una línea, entonces nosotros queremos alargar, entonces esta línea lo queremos alargar hasta aquí, ¿verdad? Queremos que llegue hasta acá, o estas líneas también se pueden hacer que se prolonguen. Nos vamos al comando, damos en alargar y nos está pidiendo que designemos objetos hacia dónde queremos que se extienda, hasta dónde va a llegar. Entonces seleccionamos este objeto, enter, y ahora cuál va a ser el objeto que se va a alargar. Entonces seleccionamos el objeto alargar, ¿ve? Se ha alargado hasta el objeto que hemos seleccionado. Este no podemos porque existe este tope, este tampoco porque no hay elemento hasta donde pudiera llegar. Entonces este sí podría ser, pero este está sirviendo de referencia, ¿de acuerdo? Entonces estas son algunos comandos más, algunas funciones, herramientas que nos van a servir para el dibujo. Entonces, agradeciendo vuestra atención, un saludo cordial y muchas gracias.